la bienvenida. Buenos días a todos. Hoy tenemos la presencia, como pueden ver, del doctor Jaime Serra Puche y también de la maestra Marina Hernández Scharrer. Entonces, a quienes agradecemos mucho su valiosa intervención con la conferencia que nos van a dar, llamada Política Económica, Estímulos de la Demanda Agregada. Entonces, pues antes que todo quisiera yo brevemente leer el currículum del doctor Serra Puche. Él nació en la Ciudad de México, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, cuenta con maestría en Economía por el Colegio de México y doctorado en Economía de la Universidad de Yale. Ha recibido varios reconocimientos: Premio Woodrow Wilson Award por servicio público en el 2014, la medalla Wilbur Lucius de la Universidad de Yale en 1993, el premio de investigación científicas. Oye, ¿estás grabando? Sí. Perfecto. De investigación científicas y ciencias sociales de la Academia Mexicana de Ciencias, el Premio Nacional de Economía otorgado por Banamex. Su trayectoria profesional: ha sido profesor de Economía del Colegio de México y en las universidades de Stanford, Princeton y Nueva York. De 1986 a 1988 fue subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De 1988 a 1994, secretario de la SECOFI, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. De 1994, secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es autor del libro El TLC y la formación de una región. Como secretario de SECOFI, fue el principal negociador por México del famoso Telecán, el cual entró en vigor en 1994, creando una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo y estableciendo bases para un crecimiento económico estable para Canadá, Estados Unidos y México. Adicionalmente, también lideró tratados comerciales y de inversión con países como Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia y Costa Rica. Posee más de 35 años de experiencia profesional en temas de comercio internacional, tratados de libre comercio, hacienda pública y competencia económica, materias que ha ejercido desde los ámbitos público y privado. Ha sido consejero de diversas empresas nacionales y extranjeras: Fondo México, Vitro, Tenaris, Alpec y Grupo Modelo, etcétera, entre otras. Fundó Aclara, empresa pionera en subastas electrónicas, en 2001 y el Centro de Arbitraje de México en 1997. En 2007 se incorporó como consejero del grupo financiero BBVA Bancomer, pero a partir del 1 de octubre del 2018, el doctor Serra Puche asumió el cargo de presidente del Consejo de Administración de dicho grupo BBVA, que ya no es Bancomer, pero es el BBVA, presidente del Consejo de Administración. Desde 1995 se desempeña como fundador y presidente de la empresa SAI Derecho y Economía, empresa mexicana de consultoría en asuntos corporativos y transnacionales en temas como competencia y consultoría económica, arbitraje, derecho y práctica corporativa, comercio internacional e inversión extranjera, energía, asistencia y planeación estratégica, propiedad industrial, financiamiento y resolución de controversias, entre otros. Pues bienvenido, doctor Jaime Serra Puche. Es un gusto tenerte aquí, Jaijo. De igual manera, también bienvenida la maestra Marina Hernández Scharrer. Y poder escucharlos y tener esta valiosa oportunidad de presenciar su conferencia, que, como mencioné, es Política Económica, Estímulos de la Demanda Agregada. Sin más de momento y sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Serra Puche. Bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos. ¿Se me oye bien? Sí, se oye, se oye. Qué bueno. Para que, pues muchas gracias. Para que adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. He de comentarles a todos que yo conozco a Carlos Mesa de cuando éramos jovencitos
y éramos vecinos de casa con una pared en la colonia Condesa, en la calle Mazatlán. Entonces me da mucho gusto, después de tantos años de no haber visto a Carlos, me da mucho gusto uno verlo y que me haya invitado a dar esta plática. He preparado una presentación para ustedes que me gustaría utilizar en los próximos minutos, hacer una serie de comentarios y después abrir para preguntas y respuestas, si les parece bien. Lo que creo que se logró es que se le enviara una página. Carlos, le pedí yo a Carlos que mandara una página de una opinión que me pidieron en un evento organizado por el Consejo Coordinador Empresarial hace unas semanas. Y me dijeron, oye, explícanos cuál es tu visión de la crisis económica que está pasando México, pero en una cuartilla. Esa es una cosa bastante difícil, dada la complejidad de la crisis que traemos. Pero puse ahí algunos puntos que me parecen relevantes. Entonces, lo que quiero hacer es explicarles cómo veo yo las cosas siguiendo esos principios en esa nota que espero ya hayan leído ustedes. Si podemos poner la presentación, Marina, tú tienes la opción de ponerla. Sí, nada más necesito que me habiliten, por favor. Sí. Adelante. Todavía no. Ah, ya. Okay. Un segundo. ¿Ya están viendo la presentación en modo presentación? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿por qué no nos vamos a la primera filmina, Marina? Bueno, empiezo por, en primer lugar, agradecerle mucho a Marina, que es socia del despacho, que me acompañara, porque ella conoce las tecnologías. Yo me hago unas bolas terribles similares a las que estaba haciendo Carlos hace un rato. Pero el primer punto que quiero señalar es que la crisis que hoy estamos, en mi opinión, la crisis económica que estamos viviendo hoy en el país es muy diferente a las del previo, a las del pasado, que fueron muy dramáticas por problemas de cuenta corriente, del déficit en cuenta corriente. En esas, las tesis, prácticamente todas las crisis que tuvimos que acabaron en devaluaciones, etcétera, se caracterizaban por desequilibrios fiscales y desequilibrios financieros, y daba lugar eso a una reacción de las variables fundamentales que acaban generando una devaluación real del tipo de cambio. Entonces, lo que ahora es la realidad es si nos quedamos en un segundito, Marina, en esta gráfica. Miren ustedes qué tan distintas son las crisis. La crisis de los 80s teníamos un déficit fiscal equivalente a 17 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Hoy tenemos ese déficit es de 2.5%. Entonces, son dos crisis totalmente distintas. Lo mismo ocurre con déficit en cuenta corriente. Si lo ven a la derecha, en 94-95 teníamos un déficit de 8% del PIB. Y hoy en día tenemos un déficit del 0.2%. Entonces, el problema de la crisis actual no son los desequilibrios fiscales o financieros que hemos tenido en el pasado, sino que es una crisis. Si puedes pasar la próxima, Marina, por favor. Es una crisis de confianza, básicamente asociada con el cambio de gobierno, un mercado petrolero en mucho desorden, aunque se ha empezado a estandarizar en los meses recientes, una caída abrupta en demanda agregada y disrupciones severas en cadenas globales de valor, que es muy delicado, y finalmente una crisis de salud pública de alcances inesperados. Entonces, estos son los problemas que estamos enfrentando hoy en día, que no se corrigen con los instrumentos o con el uso de instrumentos de política económica que se utilizaban en el pasado, que es cerrar el déficit, bajar la actividad de gasto, etcétera. Aquí hay que encontrar en mi opinión, digamos, diferentes factores de política económica que atienda al tema de confianza y de inversión. Pero, ¿por qué no vamos a la próxima? Porque la próxima lo que indica es qué es lo que ha caído, porque hay falta de entendimiento de cuáles son las variables que han caído como resultado de esta crisis. Y si ustedes ven lo más importante de esta gráfica a la izquierda, es la línea verde. Ustedes van a ver, la línea verde es las exportaciones no petroleras del país. Y ustedes van a ver cómo a lo largo de los años
digamos, déjenme ver la fecha aquí, desde el 93 hasta hoy en día, el crecimiento de las exportaciones ha sido notable. Con la pandemia se tiene una caída como todas las otras variables. Ustedes ven ahí el total en rojo, que es la demanda agregada que tiene exportaciones, inversión, consumo privado, consumo gubernamental y consumo privado. Van a ver que tienen crecimientos antes de la caída de la pandemia que se señalan aquí. Las caídas se ven en todos los casos. Son variables que han crecido muy poco. Por ejemplo, vean ustedes la inversión gubernamental, la pública. Vean, tiene un crecimiento de 0.5% en ese periodo. Y veamos consumo privado, que es la más oscurita, parecía negrita, trae un crecimiento de 2%. Entonces, de los elementos de la demanda agregada que sufren con este proceso, el que ha tenido la mayor contribución ha sido de exportaciones. De hecho, esta mañana leí que ya salieron los números de exportaciones de México y estamos rompiendo récord. Es las exportaciones más grandes en la historia de México, alrededor de 41,000 millones de dólares por mes. Así fue esto. Y esto, por ejemplo, nada más para poner en perspectiva, antes de NAFTA, antes del Telecan, nuestras exportaciones eran alrededor de 100 millones de dólares al mes. Hoy son 42,000 millones de dólares al mes. Entonces, se pueden dar ustedes una idea del cambio tan dramático que ha experimentado la economía. Entonces, aquí vean, si ven el PAI, les dice cómo está, digamos, distribuida la demanda agregada del país. Van a ver ustedes que el 50% es consumo privado, que eso es un buen componente, es el componente más grande de la demanda agregada. Y las inversiones, tanto públicas como privadas, son prácticamente nulas. Ahí ustedes ven que la inversión pública es 2% del total de la demanda agregada. O sea que vía gasto gubernamental es muy difícil que suba la demanda agregada porque tiene una participación muy pequeña, ¿no? Y la inversión privada, ustedes van a ver que es el 27% del Producto Interno Bruto. No, perdón, eso es las exportaciones. La inversión privada es 11% del Producto Interno Bruto y las exportaciones son el 27%. Entonces, de tamaño, las exportaciones son el segundo componente de la demanda agregada, pero de crecimiento en el tiempo ha sido mucho más el crecimiento de las exportaciones que de la propia, que del resto, incluido el consumo. Entonces, esta es, digamos, una situación con la que nos encontramos en donde el motor principal de crecimiento ha sido en las últimas, digamos, años o décadas, las exportaciones. Podemos pasar a la que sigue. Entonces, vamos a analizar algunas de estas que van a ver, digamos, van a ustedes a notar la caída dramática de estos momentos, ¿no? Si ven, consumo privado viene creciendo, venía creciendo alrededor de 2%, con la caída, ahora la reposición del consumo privado no va a ser fácil. Hay varios elementos que podrían definir, digamos, que podrían impulsar el consumo privado. Yo creo que el más importante de todos, por paradójico que parezca, son los envíos de dólares de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, que ha crecido, las remesas han crecido enormemente. Eso ha llevado a un crecimiento del consumo privado básicamente o fundamentalmente para bienes duraderos, porque es típico de que cuando se va algún mexicano a trabajar a Estados Unidos, ahorre, le envíe dinero a sus padres, a sus familiares, y con eso se compren un refrigeradorcito, una televisión, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en que las remesas ayudarán al consumo privado a crecer, que como les dije, ese es el componente más importante de la demanda agregada. La otra es si los programas sociales del gobierno mexicano que se han introducido en los últimos meses, desde que empezó la nueva administración, también puede ser un elemento importante para impulsar el consumo privado. Lo que es claro es que tenemos que buscar una manera de que esto crezca nuevamente y no es trivial encontrar cuáles son los principales determinantes para que haya un crecimiento del consumo privado. El consumo gubernamental
ha crecido, no ha caído dramáticamente, pero a una tasa de 1.7%. Eso realmente no nos va a sacar de ningún problema de estancamiento de la economía. El problema más serio es, y ahora paso a las exportaciones, es que si ustedes ven cómo venía la caída, y lo voy a ver en un momento, cómo venía la caída del PIB en el país, y encima de eso se nos vino la crisis. Entonces estamos en una situación en donde llueve sobre mojado, ¿no? O sea, ya veníamos mal y veníamos prácticamente con una recesión, y a eso le cayó el virus y nos llevó a una situación de franco estancamiento en prácticamente todos los frentes. Lo que nos ha ido salvando es la gráfica de exportaciones que tienen ustedes ahí, en miles de millones de dólares, de pesos, perdón, y van a ver que tiene una tasa de crecimiento, incluido la caída con la crisis, de 5.3%. Pasamos a la próxima, Marina, por favor. La inversión privada, 1.3%, es francamente baja. Es muy importante porque la inversión pública ha venido creciendo a 0.5%, porque el fuerte del gasto público no ha estado en inversión pública, ha estado más bien en cuenta en gastos corrientes de personal, etcétera. Pero la inversión pública digamos, en lo que son típicos elementos del sector público, que es infraestructura, energía, etcétera, ha sido muy baja. Y parte de eso que explica, digamos, esto explica parte importante de la caída de Pemex, porque no ha habido inversión creciente y no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, en términos de inversión, vamos en estos años por venir a depender más de la inversión privada que de la inversión pública, de manera muy distinta. Porque vean ustedes, aquí estamos alrededor de 500, el punto más bajo de la amarilla es alrededor de 300 y pico, 400 y pico, y la privada en la izquierda es casi 1.500 millones de pesos, ¿no? Pasamos a la próxima. Vean ustedes lo que ha pasado con la inversión privada, pues digamos, o con la formación bruta de capital. Cayó con la pandemia 20%. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿cómo podemos hacer crecer la inversión nuevamente? Y de manera más dinámica que lo que estaba antes de la pandemia. Y para facilitar la discusión, yo simplemente pongo que la inversión es función de las tasas de interés y de la confianza de los inversionistas. Si la tasa de interés es muy alta, la realidad es que la inversión sufre, porque la inversión privada sufre porque los inversionistas, si están recibiendo una tasa de interés muy alta, pues simplemente colocando sus recursos en la banca, etcétera, puede estar recibiendo rendimientos muy mayores a las ganancias esperadas que tendría un inversionista que pusiese dinero en infraestructura, en lo que fuera. Entonces, es obvio que con tasas de interés crecientes, la inversión baja. Por fortuna hemos tenido tasas de inversión decrecientes, y yo creo que todavía hay un espacio para que bajen más. Y el otro elemento que es imposible de ignorar es el problema de la confianza de los inversionistas. Ha caído enormemente, ha habido, en mi opinión, malos anuncios y malas decisiones, y creo que esto ha ocurrido de manera consistente en los últimos 2 años, o casi 2 años, empezando con el tema del aeropuerto, en donde se generaron muchas inquietudes entre los inversionistas de con qué seguridad pueden invertir. Por eso fue muy importante que sacaran y digamos, firmaran el TEMEC, que es lo que le da cierta tranquilidad a los inversionistas. Y ahora estamos empezando a ver hasta ahora ya proyectos comunes. Entiendo que el lunes van a presentar un nuevo paquete de inversión extranjera, en infraestructura y en energía. Y ya se presentó un paquete previamente hace unas semanas. Esperemos que esto dé un jalón, pero es indispensable que la inversión en el país crezca. ¿Quieres pasarle a la próxima? Aquí está un poquitito algunas de las decisiones controversiales que ha tenido el gobierno y que yo creo que han influido negativamente a la parte de la confianza de los inversionistas. La cancelación de las subastas energéticas, de energías limpias, la modificación del elemento de los certificados de
los CELS, que son los certificados De energías ambientales, limpias. de energías limpias, perdón, publicación de políticas de confiabilidad y calidad del sistema eléctrico por CENER, nuevas tarifas de porteo para plantas de generación de energías renovables. Entonces, ustedes van a ver cómo las calificaciones de las calificadoras del país, que califican al país, han caído. Por fortuna, todavía, si ustedes ven, estamos en grado de inversión en el componente azul de la gráfica de la derecha. Y ya el Pemex y otras empresas mexicanas están en grado de especulación, es decir, ya no tienen grado de inversión. El gravísimo efecto de esto puede ser que, puesto que en México hemos atraído mucha inversión extranjera, hay muchos fondos de inversión que están invertidos en México y cuya, digamos, tienen restricciones, pero una muy importante es que si el país no está en calificación de grado de inversión, simplemente no pueden invertir o tienen que retirar sus recursos del país. Entonces, es crucial y, digamos, indispensable que el grado de inversión de México se conserve en México y que se haga un esfuerzo por, digamos, entender que el mercado tiene comportamientos muy peculiares. Había un economista inglés llamado Keynes, que seguramente todos lo han oído de él, que decía que los espíritus animales eran los que determinaban el comportamiento de la inversión. Yo no estoy de acuerdo que sean animales los instintos, pero lo que sí es cierto es que la confianza y la falta de credibilidad hace un daño enorme a la inversión. Entonces, una cosa que yo creo que es indispensable es que pensemos en una política monetaria que se discute mucho de si va a subir o bajar la tasa de interés del Banco de México. Hasta ahora la ha estado bajando y la inflación no se ha complicado y entonces yo creo que todavía hay espacio para que la bajen un poquito más. Pasamos a la próxima. Aquí ven ustedes una frase, la parte de consumo. O sea, ya vimos inversión, la parte de consumo. Vean ustedes cómo cayó el indicador de consumo en los estudios que hace BBVA. Es dramático, es una caída terrible, ¿no? Y empieza a recuperarse, si ustedes lo ven. Y ahorita platicaremos de esos procesos de recuperación, que es lo que nos va a dar lugar para discutir cosas del exterior, cosas futuras, sobre todo en inversión y en consumo. La evolución de los empleos formales también ustedes pueden ver, se perdieron 347,000 empleos entre el 13 de marzo y el 6 de abril. Y se habían creado 342,000 empleos generados en 2019, pues ya nos los echamos, o sea, ya finalmente, digamos, aunque los generados en el 2019 ya prácticamente desaparecieron al día de hoy. La próxima, por favor. Bueno, y aquí está la famosa referencia de la V y las U's de cómo se recuperará la economía mexicana. Vean lo que pone el Fondo Monetario Internacional. Ustedes verán que la recuperación global es bastante tipo una V. Lo mismo las de Estados Unidos y de economías avanzadas. Las de economías avanzadas un poquitín más U que V. Pero vean la de México, que es la negra de abajo. Esa es una U mucho más gorda, ¿no? Menos V, más U. Y va subiendo, pero ustedes verán que las expectativas no son muy buenas. Nos vamos a tardar un rato largo en recuperar rápidamente. Y ahorita vemos por qué está ocurriendo eso. Las exportaciones de Estados Unidos representan el 76% de las exportaciones mexicanas y por eso es importante que hayamos sacado, que el gobierno haya logrado la firma del TEMEC. Y la firma del TEMEC es muy buena y ahorita yo platicaré sobre cómo lo comparo con el TELECAN, pero dado el resultado de las votaciones en Estados Unidos, hay el riesgo de que el nuevo gobierno se oponga al libre comercio, particularmente la vicepresidenta, que no cree en el libre comercio. Entonces, el hecho de que ya esté firmado el acuerdo tiene mucho valor para generar el tipo de ambiente que queremos generar en el país, para que crezca más rápidamente. Adelante. Y aquí les enseño una gráfica de esto que estábamos diciendo del TEMEC. Si ustedes ven, la gráfica de la izquierda es cómo se han comportado
las exportaciones desde el 88-90 en México. Y van a ver que está teniendo un crecimiento casi exponencial, que es lo que decía yo, que es el componente de la demanda agregada que más ha crecido. Y van a ver ustedes que hay tres posibilidades, digamos, caídas de crecimiento, disminución de crecimiento. Uno, la entrada de China a la OMC, otro, la crisis de Lehman Brothers, y el efecto Trump, que lo puse en un cuadrito porque había mucha preocupación de que el efecto Trump nos fuera a hacer daño. Y ustedes verán que en efecto cayó, igual que la China o que la caída menor igual que el de Lehman Brothers, pero ya está empezando a repuntar y ya está creciendo. Y de hecho, como les decía, lo que esta mañana se dio en la prensa, pues confirma en efecto lo que estamos pensando aquí, que siga creciendo. El nuevo gobierno tendrá que decidir si quiere participar y cómo quiere participar en el TEMEC. Yo creo que no lo van, que tienen tantos problemas, que Biden se va a encontrar con tantos problemas, que no creo que se vayan a hacerle cambios al TEMEC, que sería muy mala idea, ¿no? Okay, digamos, el TEMEC tiene sus ventajas y en mi opinión, y a lo mejor aquí no soy muy optimista, no soy muy objetivo, pero mi impresión es que el TEMEC, digamos, el resultado del TEMEC es que se cierra un poco la economía americana para nosotros. Pero, digamos, frente a la posibilidad de que nos hubieran tumbado el TLCAN en su totalidad, el TEMEC es una buena noticia. O sea, si yo pongo en una gráfica grado de apertura del mercado americano a los productos mexicanos, donde se logró mayor parte fue el TLCAN, después el TEMEC, y finalmente si nos quitan el tratado, si nos hubieran quitado el tratado, hubiera sido una caída dramática para nosotros. Entonces, el TEMEC tiene un valor muy importante a pesar de sus restricciones, por ejemplo, en reglas de origen en el sector automotriz, etcétera, que nos han hecho las cosas mucho más complicadas. Pero, por cierto, en este anuncio de hoy, el mayor crecimiento de las exportaciones fue en el sector automotriz. O sea que, por lo visto, no ha habido un daño todavía mayor en ese frente. Y después hay otro sistema, otro esquema en el TEMEC que no lo teníamos en el TLCAN, que es todo el tema de inspección laboral. Se está discutiendo en estos días el tema de del PTU, de la percepción de los trabajadores en las utilidades relacionado con el outsourcing. Y mi preocupación es que si ponemos una regla muy complicada para el outsourcing y no tenemos claridad en la definición de qué es un outsourcing bueno y qué es un outsourcing malo, nos vamos a poder encontrar con problemas laborales muy serios en el país, y donde digamos, les llaman los cónsules laborales, pero la verdad que son inspectores laborales, que van a empezar a visitar empresas en México y que van a empezar a poner objeciones a crecimiento y la relación con el sindicato, etcétera. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque el TEMEC sí abrió esa opción, cosa que en el NAFTA no estaba abierta, ¿no? El TLCAN no tenía ese tipo de problemas. ¿Pasamos? Aquí presento una cosa que me preocupa y que tiene que ver con la falta de crecimiento de la demanda agregada. Y es que el gobierno mexicano decidió no presentar estímulos fiscales para que las empresas sobrevivieran la crisis y el problema de liquidez que tienen, y tampoco para, digamos, impulsar el consumo. Y véanlo, si ustedes ven la gráfica de la izquierda, van a ver que México generó un paquete de 1.1% del PIB, mientras que El Salvador es del 11%, Brasil del 7%, entonces América Latina agregado el 4%, 3.9%, y es comparado con países, no digamos Japón o Alemania o Estados Unidos, Francia, que tienen unos paquetes de incentivo gigantescos. Entonces, digamos, parte se explica porque, digamos, el gobierno no amarró un paquete completo de incentivos para compensar la caída de la producción de muchas empresas, sobre todo de las pymes. Y, digamos, ese es un foco rojo que me preocupa, y hay otros focos rojos del paquete para el 2021. En primer lugar, hay una
digamos, una variable, que es esta que está aquí en el número 1, de que el paquete económico que se presentó al Congreso muestra que están mucho más, digamos, confiados y optimistas en el gobierno que en el sector privado. El gobierno cree que que el 20 va a salir en menos 4%, y los especialistas en su agregado piensan que va a ser en menos 7%. Si hace diferencia, son 3 puntos muy importantes, que si nos vamos hacia el 7, no va a estar fácil la recuperación. Después hay una sobreestimación de ingresos públicos que, digamos, nos lleva a que el gasto público debiera bajar y la deuda va a subir. Y como hemos escuchado, al gobierno actual le preocupa mucho que la deuda suba, pero va a tener que subir, digamos, inevitablemente. Y pensar en los programas estratégicos del gobierno, que se definen, digamos, 3 grandes programas que son insignia del gobierno. Dos Bocas, el Tren Maya y Santa Lucía, el nuevo aeropuerto. La verdad es que eso suma 1.7% del PIB, y no son particularmente actividades intensivas en mano de obra, excepto por la construcción, pero la inversión que requiere es bastante mayor, y hay dudas de que estos proyectos den los rendimientos correctos para los inversionistas que están empleados para estos proyectos. Es decir, hoy en día ya el Tren Maya está empezando a adquirir equipo, por lo que he leído, ya está muy encaminado el programa, y la verdad es que el efecto multiplicador del Tren Maya no va a ser muy grande para el país. O sea, regionalmente puede tener un efecto importante, pero para el país en general no tiene el tamaño ni las características que nos ayuden a crecer mucho más rápidamente. Con Dos Bocas pasa algo muy similar, y con Santa Lucía no digamos. O sea que esos 3 programas, que son un poco la esencia del gasto público que se está planeando para este año y los que vienen, no apuntan a que nos van a ayudar mucho a recuperar el crecimiento del PIB en su totalidad. Adelante, Marina. Bueno, entonces aquí paramos. ¿Cuál es el punchline de esto? El punchline es: el país tiene que crecer, y para crecer necesita inversión creciente, y para tener inversión creciente se necesita claridad de reglas, tasas de interés bajas. El consumo por las remesas puede levantar, pero también hay que ver de los grupos más vulnerables, que con programas sociales muy dirigidos, podrían ayudar. Y finalmente, las exportaciones siguen siendo el elemento más dinámico de la demanda agregada, y por ende su crecimiento ayuda, pero obviamente si ustedes ven qué pasa regionalmente en el país, van a ver que el fuerte de las industrias exportadoras están más bien de México, de la Ciudad de México para arriba, y no de la Ciudad de México para abajo. Sí, tiene un impacto regional muy importante, pero cuando se compara con el total del PIB nacional más que regional, pues no se espera mucho que haya un efecto multiplicador. Una cosa muy importante, y con eso termino para dar a preguntas y respuestas, es que Marina hizo un ejercicio muy importante de ver cuál es la relación entre el crecimiento de las exportaciones por estado y el coeficiente de Gini, que es una medición de la desigualdad. Resulta que aquellos estados que tienen una actividad de exportación mayor tienen un coeficiente de Gini menor, es decir, se mejora la distribución del ingreso. Entonces, la distribución del ingreso en un estado como Guanajuato, por ejemplo, que ha sido de los 6 estados que más han crecido por sus exportaciones, ha bajado, el coeficiente de Gini ha bajado, hay menos desigualdad. Entonces, yo creo que ahí hay un mensaje importante, que la actividad de exportación sí va a cambiar, digamos, el efecto sobre la distribución del ingreso. Eso es digamos, una conclusión que me parece importante, porque va a regir las decisiones del sector público en el futuro, ¿no? ¿Por qué no lo dejo aquí, Carlos, y abrimos a preguntas y respuestas? Muchas gracias, Jaijo. Muchas gracias, doctor Serra Puche.
pues muy interesante lo que esperábamos. Oye, ¿podemos hacer unos anfitriones? Ya, ya somos anfitriones. Correcto. Pues muchas gracias. Nuevamente, doctor Jaime José Serra Puche, para mí, Jaijo, ya mencionabas, hace más de 50 años que llevamos esta amistad. Es increíble cómo pasa el tiempo, pero qué gusto y muy interesante, de verdad, los conceptos que nos mandaste. Sí, previamente mandé la hojita que sí, pues imagínate resumir en una hoja toda la problemática actual, estaba complicado, pero creo que bastante luz, bastante buena visión nos daba esta hojita que nos mandaste y con esta exposición, pues mucho más, ¿no? Entonces, pues efectivamente pasamos a preguntas y respuestas. Tengo aquí una que dice, en los acuerdos paralelos que exigió en la época de Clinton, en la época entrante de Clinton, ¿estaría acaso ahí la base de las actuales cláusulas en materia laboral del Telecán? Muy buena pregunta, ¿eh? A ver, les explico en un minuto por qué tuvimos acuerdos sectoriales, digamos, en materia laboral y en materia ambiental. Nosotros hicimos la negociación con el presidente Bush papá, y terminamos la presentación, pero la terminamos unas semanas antes de las elecciones que ganó Clinton. Entonces, Clinton cuestionó durante su campaña el Telecán. Entonces, cuando ganó y fue el presidente electo, hablamos con él y con su equipo para decirle, oye, ¿por qué hace falta aquí? Podemos encontrar soluciones. Y la única restricción que yo puse en la negociación fue que no volviéramos a abrir el texto, porque si abríamos el texto que ya habíamos negociado durante 2 años, iba a ser una caja de Pandora. Estuvieron de acuerdo y entonces por eso fijaron los elementos sectoriales de laboral y ambiental, que era, digamos, parte de la bandera de los demócratas. Hicimos una negociación en la que, si ustedes ven, quien me preguntó, el anexo laboral, es complejísimo, es muy complejo y tiene muchas etapas. Y la razón de ser de eso no es que esté mal negociado, sino que todo el propósito de nuestra parte en la negociación es que no se utilizaran elementos, digamos, para el mercado laboral como excusa para cerrar la economía. Entonces, para que hubiese procedimientos laborales efectivos en México, pusimos una serie de condiciones que desaparecieron con la negociación del TEMEC. O sea, esas condiciones que nosotros pusimos, que eran un poco frenar digamos, la iniciativa americana de tener una intervención mayor en los mercados laborales, realmente se logró y no hubo prácticamente ni un asunto laboral en todos los años de vida del Telecán, del NAFTA. Ahora es una digamos, estas nuevas reglas laborales son mucho más pro intervención. Y a mí eso es una de las cosas que más me preocupa, porque, digamos, la vida sindical en México ha estado marcada por digamos, autoritarismo de algunos líderes, ahora una democracia, digamos, más notable, aunque también vuelve a haber problemas. Mi preocupación sería que no nos detengan la producción. Imagínense ustedes decir, oye, allá en Saltillo, la Chrysler, le cerraron la entrada a Estados Unidos porque el sindicato no tuvo una votación abierta, porque tuvo una votación abierta y no secreta. Bueno, ese tipo de cosas pueden hacer muchísimo daño a la dinámica de las exportaciones, que son y serán el principal motor de crecimiento. Entonces, si me preguntan qué pasó, cómo es la diferencia entre NAFTA y TEMEC, es esa, es que, digamos, van a ser más intervencionistas en ese tema que lo que pudieron ser con el Telecán. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Dicen, ¿existe una tendencia recesiva internacional pese a la recuperación en Estados Unidos? De ser así, ¿existiría una grave perspectiva para la política exportadora? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? No, sí.
O sea, si disminuye el Producto Interno Bruto en Estados Unidos o crece menos, nos afecta muchísimo. Pero siempre, digamos, una cosa muy importante, hay una percepción, Carlos, de que con el Telecán dependemos más de Estados Unidos que antes. Y no es correcto. Si lo medimos, por ejemplo, en el porcentaje de exportaciones mexicanas que se van a Estados Unidos en vez de irse al resto del mundo, es menos del 80% hoy en día. Es el 70 y tantos por ciento, como lo mostré en alguna gráfica previa. Eso es, digamos, igual o menor que lo que era la dependencia de Estados Unidos antes del Telecán. Porque al Telecán le siguieron otras negociaciones con Europa, con Japón, con América Latina. Entonces abrió la economía más, y entonces no dependemos, bueno, seguimos dependiendo mucho de la economía americana, pero lo que quiero decir es que no ha cambiado esa medición estructural, no ha cambiado. Eso quiere decir que sí, en efecto, ahora sí, esto se empieza a sentir una recesión, no nada más en Europa o Asia, sino también, sobre todo en Estados Unidos. Eso sí puede afectar sin duda nuestras exportaciones. No tengo cálculos exactos en este momento, pero sí, definitivamente puede afectar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pues aquí tengo otra pregunta también. ¿Qué opina del crecimiento que se acaba de dar a conocer del 12.1% de la economía en el tercer trimestre? Sabemos que en el segundo trimestre fue un menos 17% y a nivel anual seguimos abajo un 8.6%. ¿Hay un efecto rebote o cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo llamaría efecto estadístico. Es decir, bajó tanto el PIB que es más fácil crecer de un PIB tan bajo que cuando estaba antes. Entonces, este anuncio del 12% es bueno, pero realmente es un poquitín engañoso, porque parte de una base muy baja, ¿no? Sí, ok, correcto. Tengo aquí otra, dice, hablando del banco BBVA, hizo un pronunciamiento de que la economía se recuperará a niveles del 2018, ¿verdad? Hasta el 2023 o 24. O sea, estamos viendo prácticamente, pues por así decirlo, un sexenio perdido. Esto es una pregunta, pues muy interesante. Muy interesante. Perdón, en el 2020 se prevé una caída del mínimo del 8, del 10, no sé, por lo que el BBVA recomienda una política fiscal muy diferente y muy enfocada a las pymes. Esto fue lo que se pronunció el BBVA. Sí, o sea, estos escenarios son escenarios que dependen mucho de la duración de la epidemia. O sea, es muy difícil decir, bueno, si mañana ya llega la vacuna, seguramente podemos salir más rápidamente de la crisis. Si no llega, pues ya hay un segundo rebote y nos vuelven a decir que nos quedemos en la casa, pues va a tener un efecto muy importante sobre la economía. Ahora, el gobierno podría, en estos paquetes del que hablábamos, en donde el porcentaje de ayuda del gobierno federal es bastante bajo, como porcentaje del PIB, hay opciones muy interesantes. Por ejemplo, hay un sistema de garantías de Nafinsa para que los bancos le presten dinero a las pymes. Es decir, yo le compro, digamos, una garantía al gobierno y le presto 100 millones de pesos o 10 millones de pesos a una empresa. Si la empresa no me paga, Nafinsa lo paga. Entonces, esto es un incentivo importantísimo de seguridad para el inversionista. Ya ese programa ya ha estado en ejecución, pero no tiene el tamaño que necesita, porque después de la pandemia, la cantidad de empresas de pymes que van a sufrir lo que están sufriendo, tanto en cobro de ventas como en liquidez de flujos, están sufriendo muchísimo. Entonces, el problema no es que, digamos, no se quiera prestar, sino que no hay garantías que pueden asegurar que se le puede poner mucho dinero a las pymes y si no jala, pues entonces los bancos reciben la garantía. Si eso se logra, si ese el programa que tiene Nafinsa
crece, creo que habría un repunte mayor. Entonces, la pregunta es si vamos a tardarnos 3 o 4 años a volver a lo que teníamos antes de la pandemia. La pregunta es, depende mucho tanto de la duración de la crisis, digamos, viral y de las decisiones gubernamentales de apoyo a las pymes. Ok, sí, perfecto, muy bien. Muy bien, tengo otra pregunta. ¿Usted cree que una política industrial podría ser buena para México? Sí, qué bueno que me hacen esa pregunta porque alguien dice que yo dije que que la mejor política industrial es la que no existe. Así es, así es. Me refería al problema de subsidios y de permisos y de controles que tenía México en una economía cerrada. Entonces, para estimular la inversión industrial, se cerró la economía y eso resultó en una disminución seria de la actividad industrial moderna y facilitó la continuación o el crecimiento de la industria más tradicional. Era con permisos de exportación, con subsidios cruzados, una serie de cosas que le llamaban la política industrial. Cuando a mí me preguntaron sobre eso, yo decía, me estoy refiriendo a esto. Hay otra política industrial mucho más moderna que puede ayudar a las empresas. Y no hay más que ver el efecto que tuvo esa decisión cuando ves el crecimiento de las exportaciones no petroleras, particularmente las exportaciones manufacturas, que son como el 80% de lo que exportamos. O sea, no ha habido una caída industrial, al revés, ha subido la actividad industrial moderna, ¿no? Ok, muy bien. Sí, nos acordamos muy bien de ese pronunciamiento que hiciste en su momento. Y me lo voy a llevar hasta la tumba porque nadie me lo quita. Sí, muy interesante. Bien, aquí tengo una pregunta más, Jaijo. En estos días recientes, Ricardo Monreal y Alejandro Armenta, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, ¿verdad?, del Senado, senador por Puebla, por cierto, presentaron una iniciativa al Senado para, dicen ellos, para mejorar la banca nacional, o sea, eliminar el cobro de comisiones, fortalecer el sistema financiero, homologar los costos financieros con otros países. ¿Qué piensas al respecto? Esta es una discusión que ha habido, ya lleva un buen rato, desde el principio del sexenio actual. Decía que las comisiones eran muy altas y que quieren que baje. Yo sé que hay conversaciones, yo no estoy involucrado, hay conversaciones entre los banqueros y el Senado, particularmente con Monreal. Yo creo que lo que hay que lograr en esta posible negociación son 2 cosas. Uno, y además que van amarradas la una de la otra, Carlos. Es decir, el primer problema que yo veo es que, digamos, las comisiones están mal definidas o mal calculadas cuando se dice que ha subido mucho. Y además la banca digital ha estado eliminando las comisiones. O sea, si tú haces transacciones bancarias digitalmente, por ejemplo en BBVA, no te cobramos ninguna comisión, no se cobra una comisión. Ahí tienes el ejemplo de comisiones cero cuando usas todo el sistema digital de Bancomer o BBVA. Entonces, lo primero que ayudaría es ese proyecto, si se acuerda inteligentemente, es que las comisiones vayan disminuyendo conforme la banca digital vaya creciendo. Pero hay una segunda cosa muy importante, Carlos, en mi opinión, y es que el crecimiento de la banca digital va a ayudar mucho a la eliminación de las monedas del peso. ¿Qué quiero decir por eso? Hay muchas transacciones en cash en México todavía. Entonces, en la medida en que hay una bancarización mayor digital, se van a ver una disminución muy importante en los cash flows. Y eso tiene impactos importantes para la industria, pero el más importante de todos es el de la seguridad. Es decir, que la gente tenga sus cuentas en la digital, que con eso no pague comisiones y que se compare competitivamente con el resto del mundo. De hecho, la banca digital de Bancomer, seguramente algunos de ustedes la han usado, es francamente moderna, francamente buena y es competitiva frente a bancos internacionales. Entonces, si la iniciativa que están, yo no he leído la iniciativa, pero si esa contempla este tema
de la modernización de la banca, creo que muchas de las preocupaciones que hay sobre la banca en términos de comisiones y de trámites complicadísimos desaparecerían. Y además se ayudaría a la bancarización de la economía y a la eliminación del cash. De hecho, en Bancomer estamos haciendo una prueba en un pueblo pequeño en Hidalgo, sin cash, que funcione el pueblo sin utilizar el cash. Y es una prueba piloto acordada con el secretario de Hacienda, que ahí va caminando y que yo creo que puede dar resultados muy interesantes, ¿no? ¿Y qué sería cuestión de trueque también o algo así? No, tarjetas digitales, es hacerlo todo digital. Okay. Pagar tarjetas digitales, transferir recursos, cobrar lo que sea. No hay cash, pero sí hay, digamos, pero sí hay banca. Muy bien, gracias. Tengo una última pregunta aquí, en relación a los bancos también, el ROE, ¿verdad? El famoso retorno de la inversión. En México es bastante más alto que en Estados Unidos y que Europa, ¿verdad? Ya mencionabas hace rato, ¿no? Que los bancos tienen, pues, recursos. De hecho, lo comentábamos ahora que hablamos por teléfono, que en la convención de la Asociación de Bancos de México en marzo de este año se dijo que tenían 600,000 millones de pesos para prestar. Entonces tú hacías una referencia interesantísima de qué créditos al consumo, etcétera, sí están dándose y otro tipo de créditos empresariales, etcétera. No, a mí me gustaría que nos compartieras nuevamente esta visión que tienes de esos 600,000 millones. ¿Cómo están funcionando? Muy buena pregunta, Carlos. A ver, el problema que tenemos ahorita es que hay poca demanda por crédito. O sea, entonces, ahorita tenemos un problema de exceso de oferta de crédito y un problema de falta de demanda. Entonces, hay que encontrarle la salida a ese círculo, que es un ciclo medio vicioso, porque si no levanta la economía, los bancos siguen acumulando estas capitales y no se ponen a uso porque no hay demanda de crédito, pues es muy complicado resolverlo. Entonces, esos 600,000 millones de pesos que tú mencionas, no se pueden colocar en su totalidad porque no hay demanda. Y entonces, eso es lo que está ocurriendo. Segundo, hay una transición importante de hacer una reestructura de muchas de las deudas. Ya se han producido varios productos bancarios para, digamos, facilitar el pago de las deudas, tanto a las empresas como a los individuos. Y ahí es esas reservas de capital que hay que tener, porque el banco va a acabar cobrando menos. Parte de esas reservas que tenemos son para darle respaldo a esta actividad de corrección de cambio, de reestructura de los créditos y de la relación con los consumidores. En materia de tarjetas de crédito, han crecido, o sea, en particular en Bancomer, que es el banco líder, tenemos un crecimiento importante de cuentas nuevas en consumo que son básicamente resultado de un flight to quality. Es decir, que muchas gentes que tienen sus cuentas en bancos chiquitos las están llevando a bancos como Bancomer por temor a una posible quiebra, etc. Entonces, Bancomer, que es el caso que yo conozco, se enfrenta con que tenemos reservas de capital suficientes, una falta de crédito, pero un creciente número de clientes en términos de consumo. No porque el consumo haya levantado, sino porque el consumo se está desplazando, el crédito al consumo se está desplazando hacia los bancos grandes, ¿no? Entonces, yo creo que si no rompemos este círculo vicioso al que hacía yo referencia, entre falta de crédito, no hay. El problema es que no hay demanda por el crédito. La oferta por crédito ahí está y tenemos que romperlo de alguna manera. No me queda claro cómo todavía. Muy bien. Oye, pues excelente, excelente. Pues, caray, ya no tengo otras preguntas, pero pues muchas gracias, doctor Jaime Serra Puche, para mí, gran amigo Jaijo. Sin duda, una gran exposición. Quiero agradecerte a nivel personal, a nombre de Opción Ciudadana y de nuestros invitados del día de hoy, tu valiosa participación que sin duda nos deja una gran reflexión de cómo todos en su conjunto, gobierno y sociedad, podemos y debemos sacar a este país adelante.
Desde luego, Jaijo, queda abierta la invitación a una nueva exposición, conferencia, que sin duda nos dará mucho gusto, como nos dio mucho gusto oírte el día de hoy. Antes de concluir la reunión, no sé si quieras agregar algo más también. La maestra Hernández Schader, no sé si quieran agregar algo más. De mi parte, no. ¿Tú quieres hacer algún comentario, Marina? No, tampoco. Muchas gracias por todo. Muchas Ok. gracias. Pues gracias a ustedes, Carlos. Estoy muy agradecido. Se me está yendo la voz, no sé por qué. Desde ayer traigo la garganta muy reseca, pero bueno. Gracias a ustedes y estamos en contacto, Carlos. Que hay mucha contaminación en Marinalco. No, está limpio el aire, Está pero por no sé, allá. algo me pasó. Sí. Algo me pasó. Espero que no sea virus. No te preocupes, te entendimos perfectamente la voz y los conceptos, muy interesantes, repito, y también repito, queda abierta para una siguiente invitación a ambos. Nos gustó mucho y una muy valiosa información que nos han proporcionado. Pues sin más, agradezco mucho a todos, ¿verdad? Y Jaico y Marina, estamos Gracias. a sus órdenes y muchas gracias por todo. Estamos en Un contacto. abrazo y un abrazo. Hasta luego. Gracias, igualmente. Pues se levanta la reunión. Gracias. Gracias.